Ubicación geográfica. Se considera que la Edad Media comenzó en el siglo V después de Cristo con la caída del Imperio Romano de Occidente y concluyó con la caída del Imperio Romano de Oriente en el siglo XV. En lo que había sido el Imperio Romano surgieron los llamados pueblos bárbaros en Europa Occidental, el Imperio Bizantino en Grecia, Asia Menor y el norte de África, y a partir del siglo VII la civilización islámica que se extendió por Medio Oriente, África y la península ibérica. Clima. El periodo cálido medieval fue un periodo de clima extraordinariamente caluroso en la región. Para combatir el calor, se podía recurrir a las gruesas paredes de las iglesias y los castillos, que éstas guardaban la frescura dentro de ellas. Durante el invierno la pasaban muy mal por el frío que era muy difícil de combatir. Para eso utilizaban el fuego para evitar el frío. De aquí surgieron varios sistemas de calefacción, siendo la chimenea el más utilizado. Las pieles eran lo más usado para hacer prendas y así abrigarse para el frío. Vegetación. En la Edad Media hacían jardines cerrados con diferentes tipos de plantas, entre ellas están azucenas, rosas rojas, hierbas aromáticas como albahaca, salvia, estragón, azafrán, tomillo y orégano. Árboles frutales como nísperos, manzanos, granadas, higueras, ciruelos, perales, moreras, etc. Con estos árboles frutales hacían dulces y de las plantas ornamentales preparaban tintas para ilustraciones, teñido de ropaje y licores. Plantas medicinales como cilantro, anís y tomillo. Había cultivos de coles, cebollas, ajos, puerros, garbanza, acelga, nabos, calabazas, zanahoria y la viña. Política. El feudalismo fue el sistema político imperante en Europa Occidental en la Edad Media. Se basa en la descentralización del poder. En la punta del poder se encontraba el emperador o el rey y en la base los campesinos. Tras una época de continuas guerras y en un clima de inseguridad e inestabilidad, al hombre libre no le quedó más opción que someterse al noble que dominará las tierras en las que vivía y establecer así una relación del vasallaje. El vasallo recibió una pequeña porción de tierra para cultivar y autoabastecerse y debía pagar unas rentas al señor que poseía estas tierras. El señor, a cambio, le ofrecía protección militar. Esta relación recíproca era de un gran provecho para el señor, que además de posicionarse superiormente al vasallo, también ejercía una coacción socialmente aceptada. Economía de la Edad Media. No puede entenderse la Edad Media ni su economía sin el feudalismo. Así pues, el feudalismo implicaba que la mayor parte de la población, que eran campesinos, debían lealtad a un señor feudal, a cambio de protección. Esta lealtad no solo suponía obediencia, sino el deber de pagar impuestos al noble para los que trabajaban la tierra. De este modo, el feudo organizado por el señor feudal pasó a convertirse en la unidad de producción básica de la Edad Media. Por ello, el excedente de las cosechas debía ser entregado al señor feudal. Los pagos a los nobles debían efectuarse en monedas o en especie. En la economía de la Edad Media, al ser fundamentalmente agrícola, la actividad manufacturera quedaba en un segundo plano. La producción manufacturera quedaba, por tanto, en manos de artesanos que se ubicaban en las ciudades, tratando de proteger sus intereses políticos y económicos. Los artesanos se agruparon en gremios. Cada actividad artesanal tenía su propio gremio: alfareros, herreros, joyeros, sastres, carpinteros, zapateros, tejeros, panaderos y carniceros, entre muchos otros. Así, los gremios se convirtieron en estructuras muy cerradas y con una jerarquía muy marcada. De este modo, un aprendiz se formaba en un oficio determinado y tras un periodo de tiempo pasaba a ser oficial. El siguiente paso implicaba pasar de oficial a maestro, en donde el artesano, después de exponer ante su maestro su obra maestra, ya podría llevar las riendas de su propio negocio. La creciente importancia de la burguesía y de las manufacturas permitió dar impulso al comercio. Gracias a ello, los mercados, ubicados en las ciudades, se convirtieron en el gran lugar de intercambio comercial. También el crecimiento de la población y el avance en las técnicas agrícolas contribuyeron a la expansión del comercio.
pues permitía obtener un mayor excedente agrario con el que comerciar. Los mercados permitieron abastecer a la población, hecho a lo que también contribuyó a la progresiva mejora de las rutas de comunicación. Por otro lado, el comercio trajo consigo la utilización frecuente de monedas como medio de pago, lo que permitió consolidar un sistema monetario y dar unidades de referencia a la hora de valorar las mercancías. Uno de los rasgos más conocidos de la Edad Media fue la omnipresencia de la Iglesia Católica, cuyas intervenciones en la política eran constantes y fundamentales. A menudo se caracteriza esta época por sus gobiernos teocráticos en los que la Iglesia coronaba reyes y los avalaba como emisarios de Dios en la tierra. La Iglesia controló la letra escrita, los saberes oficiales y ejerció funciones judiciales, ya que las leyes con las que la sociedad se regía eran las religiosas. Más allá de las impuestas por los señores feudales en sus respectivos gobiernos locales, las autoridades eclesiásticas podían incluso enjuiciar reyes y nobles, pues la ley de Dios estaba por encima de la de los hombres. En ese sentido, el rol de la Santa Inquisición de la Iglesia Católica fue tristemente célebre. Sus representantes actuaban como emisarios del poder eclesiástico que sometía a cuestionamiento la fe de las personas acusadas de brujería, pactos demoníacos o paganismo. En estos procesos podía verse involucrada cualquier persona acusada por sus enemigos, científicos dedicados a la investigación o mujeres acusadas de brujas. La sola acusación servía para que la Inquisición tomara el asunto en sus propias y brutales manos y sometiera a las personas a torturas, vejámenes y persecuciones. La Edad Media fue un periodo denso y creativo en la elaboración de fiestas, sobre todo en sus primeros siglos, cuando la Iglesia perfeccionó su calendario de celebraciones y lo combinó con los ritmos estacionales y con diversos elementos procedentes de las culturas precristianas que daban como resultado fusiones de las que aún somos hoy partícipes. Fiestas familiares. Bautizos, bodas y funerales eran los motivos familiares de celebración más habituales. Eran actos que marcaban los tiempos de las personas y servían al mismo tiempo para reforzar los lazos familiares. Organizado también por la corona, encontramos los torneos, verdaderas demostraciones del papel del monarca como señor feudal de sus caballeros y como modelo de las cualidades caballerescas máximas, las cuales mostraban ante el público para buscar el reconocimiento y la gloria, como si de un famoso se tratase hoy en día. La forma en la que se desarrolla el torneo fue evolucionando con el tiempo. Comenzaron en Francia con luchas entre grupos para terminar siendo disputas entre dos caballeros. En torno a estos acontecimientos se forma una fiesta donde se repartía comida, humor y todo tipo de actividades. Celebraciones políticas. En este gran grupo podemos encontrar las celebraciones con motivo de la coronación de un nuevo monarca o la entrada de un rey o un noble victorioso en una ciudad, la que se engalanaba e invitaba a sus vecinos a estar presentes en el momento de la llegada, que era además una forma de mostrar la fidelidad del pueblo hacia su poder. Uno de los ejemplos en el arte prerrománico, visigodo, asturiano y mozárabe fue la corona votiva de Recesvinto, que fue encontrada con otras 11 en un cementerio visigodo. Su técnica bizantina, pero su concepción genuinamente bárbara, la hacen muy representativa de la suntuosidad visigoda. Son de gran importancia las piezas de orfebrería halladas en los tesoros de Terrendo Jimeno y de Guarrazar. Las piezas principales son las cruces y las coronas de oro. La decoración escultórica de San Pedro de la Nave en el Campillo es de primer interés. En la primera imagen, entre viñas estilizadas, 2 pájaros picotean un racimo de uva. En el segundo capitel, describe la oración de Daniel en el foso de los leones, y finalmente en el tercero, describe la mano de Dios
impidiendo el cruento sacrificio de Abraham. En el santuario de Santa María de Quintanilla de las Viñas, en Burgos, se destaca su decoración esculpida del siglo VII. Se alternan obras de sillería con 3 frisos continuos esculpidos en los que un austero diseño de círculos encierra pájaros, cuadrúpedos, símbolos y anagramas. Estas piezas del tesoro de Terrendo Jimeno muestran cómo los orfebres visigodos aprovecharon y adaptaron las técnicas bizantinas. El Pentateuco Ashburnham fue realizado seguramente en España. Sus escenas animadas son extraordinarias. Se pueden observar algunas como la Torre de Babel, aspectos de la vida cortesana y la Torre de Moisés. En el arte prerrománico anglo-irlandés, o también el arte de los vikingos, la escultura en piedra se manifestó primero en Irlanda, en el adorno de entrelazos célticos que presentan cierto número de pilares y estelas. El cáliz de Ardash fue posiblemente la mejor pieza de la orfebrería irlandesa, tanto por la perfección de la línea como por la riqueza de su ornamentación. El arte prerrománico carolingio. Esta es la primera Biblia de Carlos el Calvo. Es muy característica del estilo de los ilustradores de códices carolingios. Esta describe escenas narrativas de Adán y Eva. Esta es también una obra que pertenece al tesoro de la Catedral de Conques. Es considerada una de las mejores piezas de orfebrería francesa de todos los tiempos. La poesía, la erudición y el arte siguen moviéndose tranquilamente por los derroteros que les trazan Carlomagno y los hombres escogidos por él. En la música prerrománica, el espacio en el que se dio fue abarcado por el Imperio Romano de Occidente. Se fundó principalmente para darle uso en la liturgia cristiana. Entre estos estaban la música ambrosiana, que se refiere a un canto vocal a una sola voz sin acompañamiento instrumental. La música hispánica mozárabe, que se tiene el sistema musical grecorromano con las obras de Boecio y Casiodoro. Y finalmente, la música galicana, que proviene de las descripciones contemporáneas del canto y de los elementos galicanos que han sobrevivido en las fuentes del gregoriano. El arte románico en Francia. Con el nombre de arte románico comprendemos toda la producción artística de los países de Europa occidental. El área de extensión del arte románico es la misma que tenía el Imperio de Occidente, Italia. Se dice que la auténtica pintura del románico francés se halla en los vitrales y que de ellos los de Chartres son la cumbre de la pintura medieval. El arte románico halló en España un marco excepcional, no solo a causa de las peregrinaciones a Compostela, sino por la riqueza de las formas estilísticas preexistentes. En la iglesia de San Vicente de Ávila prosigue la original evolución de la escultura románica hispana. Las columnas del muro de la capilla de San Miguel de la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo llevan adosadas unas figuras muy estilizadas de los apóstoles que parecen sorprendidos en su animada conversación. El más importante monumento de la pintura románica en la España occidental es el Panteón Real de la Colegiata, cuyas bóvedas fueron decoradas con escenas de un vigor extraordinario.
Estas pinturas románicas en Italia se caracterizan por un color azul pálido, misterioso e irreal, tan opuesto a la serenidad de los ocres y verdes como a la delicadeza de los fondos blancos. La música románica. En este periodo surgió un canto gregoriano que fue fundado por San Gregorio Magno. Se requería de preparación vocal porque este era un canto a capela y al unísono.